días. Estamos con Antonio Redero, que ha sido sindicalista y profesor de lengua y últimamente participante activo en la sede socialista de Novelda. Y queríamos hacerle unas preguntas que entran a partir de la posguerra, lo que es la etapa de Franco, hasta la transición. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, la primera pregunta, si no le importa, ¿cuántos años tiene usted? Yo nací en el 46, Sí. por lo tanto tengo 68 años en estos momentos. Sí. ¿Dónde nació? Yo nací en un pueblecito de Salamanca, Encinas de Abajo, es un pueblo que está situado a 18 kilómetros de Salamanca, hoy muy bien comunicado, cuando yo era pequeño, lógicamente muy distante. Vale, pues vamos a empezar a entrar en lo que es el contenido del trabajo. La primera pregunta es ¿cuándo empezó usted de forma activa en el sindicato? ¿Y en cuál sindicato entró? Bueno, yo trabajé vinculado a comisiones obreras en la primera etapa, tanto en la universidad estábamos vinculados, entonces más bien vinculado a un movimiento de acción católica que era marxista, de origen marxista, que era jóvenes estudiantes católicos. De ahí me vinculé a comisiones, aunque no llegué a estar afiliado nunca, y de hecho mis primeros años como profesor en Arenas de San Pedro, en un pueblo de Ávila, era un poco el enlace de comisiones obreras en esa etapa. Después ya a partir del 76, es cuando yo llego a Novelda, ya me vinculo a UGT y desde el 76 he ocupado diversos cargos dentro del sindicato y yo desde ahí he estado en la Unión General de Trabajadores. Vale, otra pregunta también centrada en cuanto al sindicato es ¿cómo era el sindicato en el periodo franquista, en la etapa de Franco? ¿Cómo se vivía dentro del sindicato? Sí, era totalmente sumergido, clandestino, ¿no? Sí. UGT apenas tenía relevancia en aquellos momentos, quien tenía relevancia era comisiones obreras. Pero más que comisiones obreras, lo que existía en esa época eran unas juventudes que se llamaban católicas, estaba la OAC, que da origen después a comisiones, la JOC, que también se vincula a comisiones, es decir, había unos movimientos encubiertos en la Iglesia que eran perseguidos por el franquismo, estaban perseguidos, y yo recuerdo algunos problemas muy serios de algunos de los sacerdotes que estaban vinculados a estos movimientos. Digamos que el movimiento sindical estaba encubierto bajo la Iglesia. Recordemos que en las primeras manifestaciones, cuando los grises, la policía entonces, empezaba a pegar palos, pues la defensa de los manifestantes era esconderse en las iglesias, en los catedrales, era la defensa. Por lo tanto, en ese momento, lo que había de actividad sindical era un movimiento clandestino. En el año 58, por primera vez, en una fábrica industrial, no es cierto del movimiento que iniciaron los estudiantes, fue una fábrica de trabajadores, concretamente la fábrica Marconi, que estaba situada en Madrid, es la primera que organiza algún movimiento sindical importante. Esa ya estaba vinculada con comisiones obreras, y a partir de ese momento empieza todo el movimiento estudiantil, se genera todo un movimiento estudiantil que empieza en Madrid, Barcelona, Valencia, y se va extendiendo por Latinoamérica. Bueno, la siguiente pregunta, ya centrándonos en lo que es el periodo de la transición, ¿cómo se vivió en el sindicato ese periodo? Bueno, al principio con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo, es decir, en los primeros años del sindicalismo hay que tener cuidado. Es decir, yo fui profesor interino del 71 al 75 durante 5 cursos en Arenas de San Pedro, en el pueblo de Ávila. Todo el mundo sabía un poco mi forma de pensar y por lo tanto uno tenía el riesgo de que cada año le rescindieran el contrato y lo siguiera. Si eso lo sentía yo, pero lo sentía otra mucha gente. Sin embargo, ya en esos momentos, sentíamos que el franquismo se desmoronaba. Es decir, ya era evidente, faltaba saber en qué momento se produciría la explosión. Recordemos, el 73 es el asesinato de Carrera Blanco y por lo tanto ya en esos momentos, yo recuerdo el 73, el asesinato de Carrera Blanco, dentro de lo fuerte que es un asesinato de ese tipo, pero basta recordar la cantidad de chistes que se hicieron, que voló al cielo. Recordemos, para los que no lo saben, que fue una bomba, situó en la calle Claudio Coello, que lo recordar de Madrid, fue una bomba, el coche saltó por los aires, saltó por encima de 4 pisos y fue a caer en el patio del Colegio de Ejército. Bueno, pues hubo un montón de chistes, es decir, Carrera Blanco, que iba a misa en ese momento precisamente, pues antes de ir a misa ya voló al cielo, ¿no? ¿Por qué eran esos chistes? Porque ya una gran
parte de la población de España vivía en ese momento la sensación de que allí se había producido definitivamente el hundimiento del franquismo. Desde el 73 al 75 son los últimos ramalazos, muy tristes, muy desagradables, con condenas, no hace falta recordar, pero ya se produce el desmoronamiento total del franquismo. Vale, ahora retrocedemos un poco en el tiempo, vamos a hacerle una pregunta más personal, más dedicada entre usted y su familia. ¿Cómo reaccionó su familia al enterarse de su entrada en el sindicato? ¿No? Pues sería... No, muy bien. Muy bien. Sí, no hay problema. De hecho, yo entré en el sindicato, no recuerdo ahora, creo que fue en el 78, cuando me afilié definitivamente al sindicato, y creo que mi mujer, que era profesora del instituto también, un año después, ¿no? Yo creo que no llegó ni un año después, es decir, inmediatamente se afilió, y después, bueno, los hijos pues han estado vinculados a esa doctrina, y en estos momentos, creo que los tres, si no se han borrado algunos, están vinculados también al sindicato. Vale, la siguiente pregunta es, una vez muerto Franco, ¿creyó usted en la llegada de la democracia? Ese momento de incertidumbre de que realmente iba a pasar después de haber muerto Franco, ¿cómo fue? Era complicado. Yo vivía en la Arena San Pedro, vivía en una casa que era del alcalde del pueblo, una de franquista, por supuesto, que era amigo personal de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era del Tiemblo, de un pueblo de Ávila muy cercano, y tenía una amistad personal. Yo recuerdo que comentamos, y este me decía, dice, yo no veo a Adolfo Suárez preparado para llevar la presidencia del gobierno, decía. De hecho, le escribí una carta que yo leí, porque me pidió que se la corrigieran, dirigida a Adolfo Suárez, muy crítica, que supuso la ruptura de la amistad entre ellos. Pero cuando yo le preguntaba, ¿por qué no le consideras capacitado? Y la respuesta que me dio, dice, porque este va a acabar con el franquismo. Cuando un amigo del propio Adolfo Suárez me dice que el miedo que tienen ellos, los de la derecha franquista, que no tiene nada que ver con la derecha democrática, el miedo que tiene la derecha franquista es a que Adolfo Suárez acabe con la dictadura, pues a uno le daba una cierta esperanza de que a ver si iniciamos un cambio. Claro, inmediatamente vinieron los pasos sucesivos, reconocimiento del PSOE, reconocimiento de los partidos políticos, montarse, reconocimiento del Partido Comunista, que eso fue decisivo, cuando en Semana Santa del 77, no recuerdo, el año, cuando Adolfo Suárez reconoce al Partido Comunista y Santiago Carrillo tiene una entrevista con Santiago Carrillo, esa famosa entrevista donde están los dos fumándose el ducado, pues en ese momento la verdad es que uno respira aliviado y dice, bueno, vamos por el buen camino. No, pues nada, vamos por concluir las preguntas. Muchas gracias por habernos ayudado en este trabajo. Sí, vale, gracias a vos.